Bueno, bendiciones a toda la familia de la fe, a los hermanos presentes en la casa y a todos aquellos que siguen, ¿sí? Siguen el canal. Agradecemos a los hermanos que se han suscrito últimamente. Ya hemos superado los 19.000 inscritos del canal. Y damos gracias por esto. Y a los que siguen la palabra, nosotros no queremos que nos sigan a nosotros, que nos escuchen a nosotros, sino escuchar la palabra revelada que trae edificación, que trae vida, que trae bendición. Así que damos la bienvenida a los hermanos que nos miran de todas partes, que no sabemos hasta dónde llega la palabra impartida desde acá, desde Vía Alicia 2, en Ragusa, Sicilia, Italia, pero llega y nos damos cuenta mirando los números y nos alegramos que la puedan apreciar la palabra de Dios. Bueno, vamos a seguir entonces con la segunda parte de la historia de Josafat que hemos empezado la semana pasada. La historia se encuentra en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver del versículo 20 al 29, ¿sí? Segunda de Crónicas, capítulo 20, ¿sí? De la palabra. Segunda Crónica, capítulo 20, versículo 20 al 29. Entonces dice: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada uno ayudó a la destrucción de su compañero. Versículo 24. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí que yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Y vinieron entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, y hallaron entre los cadáveres mucha riqueza, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y el cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por eso llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén, y Josafat a la cabeza de ellos, volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo, librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra, cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Esta historia es muy interesante y hay un punto muy importante acá. La semana pasada hemos visto algunas características, ¿sí? Sería bueno que el que no lo vio lo vea, y el que lo vio, si lo quiere volver a ver, lo puede volver a ver, donde hay muchos detalles. Yo no quiero recordar los detalles porque tengo que avanzar en la historia, pero vemos muchos principios donde Josafat hace declaraciones, ¿sí? Y lo que notamos en Josafat es que él se
él confía plenamente en la palabra de Dios. Él confiaba plenamente, ¿sí?, en el Señor, confiaba plenamente en la palabra, y él tuvo el discernimiento para darse cuenta que la palabra era de Dios. ¿Se entiende? Él, por una parte, confiaba en el Señor, como confiamos nosotros, que sabemos que el Señor cumple lo que promete, cumple cada promesa. Eso por un lado. Por otro lado, apreciamos la palabra que viene dada, la palabra que viene revelada y que baja, la palabra baja a hombres y mujeres que Dios establece, ¿sí? Nosotros conocemos la palabra, nosotros hemos leído la palabra y podemos leerla. El punto es que la palabra se hace viva cuando viene manifestada, viene dada, cuando baja la palabra a través de hombres y mujeres. Ahí se hace viva, porque ellos sabían que el Señor estaba con ellos. Ellos sabían, ¿sí? Pero Josafat necesitaba una palabra profética. O sea, si Josafat hubiese dicho, no se haga problema, déjenlo, así como vinieron, así van a caer. Josafat no tuvo esa actitud de decir, no pasa nada, que vengan, total acá no van a poder entrar. Él no tuvo esa actitud, sino que él se asustó porque vio que había un peligro inminente y que esa gente estaba dispuesta a invadir a Jerusalén, ¿sí?, y a entrar en Judá para devastarla. Los vio, se enteró, se dio cuenta que venían, y que no era un chiste, sino que venían marchando y venían dispuestos a entrar. Entonces, en ese momento, Josafat se dio cuenta que el peligro era inminente, ¿sí? Y él temió y levantó una voz. Eso lo hemos visto la semana pasada, según la palabra. Como ellos pidieron ayuda, no es que ellos hicieron una declaración, dijeron, Señor, no los dejes pasar. O nosotros decretamos y decimos y proclamamos que estos no van a entrar. Ellos no dijeron eso. Ellos dijeron, estos están a punto de entrar acá. Y levantaron una voz y dijeron, Señor, ayúdanos. Señor, sabemos que estás con nosotros, ayúdanos. Por favor, hablarnos, decirnos algo así. Y es en ese momento que viene la palabra, lo vemos en el versículo 14, que estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Geliel, hijo de Matanía, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo. El Señor le da una palabra, ¿sí?, profética a este hombre que era de la familia de Asaf. Le da una palabra por revelación, por inspiración. El mismo Espíritu Santo viene y es como que lo toma a este joven de aquí y él empieza a declarar la palabra profética, ¿sí? En ese momento Josafat agarra esa palabra, o sea, era lo que él estaba necesitando, es lo que el pueblo estaba necesitando, esa palabra profética, ¿sí? Y él se dio cuenta que realmente esa palabra era de Dios, que esa palabra era de Dios y que este hombre realmente estaba hablando por el Espíritu Santo, ¿sí? Eso era lo que él necesitaba, ¿sí? Entonces lo que nosotros necesitamos son justamente esos dos elementos. Número uno, conocerlo al Señor y por el conocimiento confiar en Él, ¿sí? Conocerlo por la Escritura, sabiendo cómo es, sabiendo que Él es fiel a lo que promete, por un lado, ¿sí?, conociéndolo y confiando, diciendo, estamos seguros que lo que vos dijiste, Señor, lo vas a hacer. Eso por un lado.
pero también necesitamos muchas veces de otros hermanos, ¿sí? De otros hermanos, de ministros, que nos hablen de parte de Dios, que nos den una palabra que venga a confirmar lo que nosotros sabemos y le vengan a dar esa vida, esa realización en nuestra vida en ese momento, que es la palabra profética. Por eso es importante creer en el Señor y congregarse. Por eso dice el Nuevo Testamento, que no hay que dejar de congregarse, ¿sí? También dice en Hebreo que hay que someterse a sus pastores. ¿Por qué? Porque el Señor, a través de los pastores, a través del congregarse, Él hace viva la palabra que ya nosotros conocemos y que ya está en nuestro corazón, que está dentro de nosotros y que conocemos porque la leemos la palabra. Pero cuando viene la palabra, viene a confirmar y a avivar esa palabra. Es lo que pasó con Josafat. Josafat sabía, confiaba, pero esa palabra a él le dio la seguridad de que lo que el Señor había hablado por inspiración de este muchacho, de este joven, Jaasiel, eso Dios mismo iba a hacer. Eso es maravilloso. Entonces Josafat, ¿sí?, percibe en su espíritu, ¿sí?, porque Josafat fue un hombre espiritual, era un hombre que estaba en comunión, era descendiente de David, estaba en el espíritu, ¿sí? Él percibe esa palabra de parte de Dios y la cree, ¿sí? Por eso se necesitan tantos elementos para poder vencer. Se necesita fe, necesitamos fe, ¿sí? Y necesitamos estar en el espíritu, necesitamos estar en comunión, necesitamos conocer a nuestro Dios. Son tantos los elementos que nos van a permitir pasar al otro lado. Tenemos que tener fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor le dijo a Tomás: más bienaventurados los que creen sin ver. Se necesita fe. Y la fe viene por la palabra de Dios, cuando viene dada por alguien de manera inspiracional, ¿sí? Eso crea como una efervescencia dentro de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, ¿sí?, percibe esa palabra del espíritu y hace que nuestra fe sea fuerte. Eso fue lo que le pasó a Josafat. Entonces, todo eso era para continuar desde la palabra de hoy, la segunda parte. Entonces, dice el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, o sea, ellos al final, después de toda esa victoria, ¿sí?, de toda esa palabra profética, de toda esa respuesta, porque habíamos dicho que estaban los de Judá, los moradores de Jerusalén y Josafat. Eran 3 personas, ¿sí?, 3 partes que componían, ¿no?, Judá. Eran los de Judá, ¿sí?, estaban los moradores de Jerusalén y estaba Josafat. Ellos se reúnen, las 3 partes se unen. Se juntan los moradores de Judá, se juntan los moradores, los que habitaban en Jerusalén, y el rey. ¿Y dónde se juntan? En el templo. Se juntan en el templo y empiezan a traer a memoria todas las promesas que el Señor había hablado, ¿sí? Y el Señor responde hablándole a Jaasiel y les da esa palabra profética: quédense tranquilos, no se preocupen, esta no es su guerra, yo mañana me voy a ocupar y le voy a dar la victoria. Y ellos toman la palabra, agradecen, alaban al Señor con grande voz, con música, con adoración, con grandes proclamaciones, y se van a dormir. Se van a dormir, se van a su casa, como diciendo: ya tenemos la solución del problema a nivel espiritual. Ahora tenemos que esperar a resolverlo a nivel físico, pero ya está ganada la batalla. Ya
no se habían enfrentado a los enemigos, no los habían visto a los enemigos, y ellos ya estaban tranquilos porque ya tenían la victoria, porque el Señor les había dado una palabra. Eso es fe. Eso es fe. ¿Sí? Eso es fe. O sea, no es fe cuando uno ve. Fe cuando uno lo ve por la fe, o sea, lo cree antes de verlo manifestado. Eso es fe. O sea, ellos necesitaban una palabra profética. Ellos necesitaban resolver el problema a nivel espiritual. O sea, el problema físico estaba, pero no era cuestión de confrontarse físicamente, porque ellos dijeron, en nosotros no hay fuerza para confrontarnos contra un ejército tan grande. O sea, ellos no tenían que estar al mismo nivel que sus enemigos. Ellos no tenían que agarrar el problema desde arriba, desde el espíritu, lo tenían que agarrar desde la palabra. Lo tenían que agarrar desde la fe, lo tenían que agarrar desde las promesas, lo tenían que agarrar de la palabra profética, lo tenían que agarrar desde el templo, lo tenían que agarrar de todo lo que era espiritual. Por eso ellos tuvieron fe para pedir auxilio, para levantar la voz, para pedir socorro al Señor, para orar, para ayunar, para llorar, para alabar. Así lo resolvieron ellos. No es que dijeron, preparen al ejército, preparen las armas, preparen los caballos, prepárense todo el pueblo, hombres de 20 años para arriba, prepárense porque tenemos que ir a la guerra. No lo tomó así, porque no era ese el punto, no era esa la forma de resolver el problema, sino que ellos lo tenían que tomar desde la perspectiva celestial, no de la perspectiva natural. A veces uno, si no está en el espíritu, las situaciones te pueden aplastar, te pueden angustiar, te pueden sacar del propósito. Por eso uno lo tiene que tomar desde las cosas espirituales. Entonces se necesitaba fe, ellos tenían fe. Y el detonador fue la palabra profética que el Señor habló a través de Jaasiel. Eso es fe. Cuando Jesús le dice, por ejemplo, al ciego, le dijo, ve a lavarte al estanque. ¿Sí? O sea, Jesús le dijo, ve a lavarte al estanque. Ya el ciego sabía que por esa palabra ya él estaba sanado. Pero hasta que no llegó al estanque y se lavó, no se le abrieron los ojos. Pero el hombre tuvo fe para creer, ¿sí?, que lo que Jesús le había dicho ya era una realidad. Y él obedeció y fue al estanque, completó el milagro con la obediencia y con lo físico. Porque en el reino está la parte espiritual, pero está la parte física. No es todo espiritual y no es todo físico. ¿Sí? Es gran parte de espiritual, pero hay otra parte que es físico. Así fue que ellos reciben la palabra, ¿sí?, se aviva la fe de ellos y ellos se aferran de la promesa que el Señor les iba a ayudar y que Él iba a pelear por ellos. Y miren lo que dice el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, o sea que después de esa reunión todos se fueron a dormir y a la mañana se levantaron y siguieron con la situación. Ahora sí, a darle un enfoque físico. Primero el enfoque fue espiritual, fundamentalmente fue espiritual, fue de pedir socorro al Señor, de pedir ayuda, de pedir al Señor que no se olvide de las promesas, de la palabra que le había dicho. Sí, fue toda una cosa de un culto del Espíritu, de gloria. ¿Sí? El Señor le responde, porque eso es importante, que el Señor nos responda a nuestras oraciones según nuestra fe y según nuestras obras de justicia, que nos responda, que nos dé una palabra para ver cómo resolvemos el problema. Y se fueron a dormir, porque tenían que dormir, también eran de carne y hueso, habían estado todo el tiempo
reunidos alabando y orando y clamando y demás, y se fueron a dormir. Pero al otro día, dice la palabra, me gusta, por eso yo aconsejo de leer la palabra, porque en la palabra hay detalles, ¿sí? Porque si uno lo escucha, parece que la historia es continuada, pero acá nosotros encontramos que en el versículo 20, cuando se levantaron por la mañana, significa que después del culto se fueron a dormir, se fueron a sus casas, se fueron a dormir, y al otro día se levantan a la mañana. ¿Sí? Esto está muy interesante. Se levantaron por la mañana y ¿qué hicieron ellos? Salieron al desierto, salieron a encontrarse con estos enemigos que los estaban amenazando. Salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. En ese momento Josafat se apropia de la promesa, se agarra de la promesa y dice: tenemos el decreto espiritual, yo tengo el decreto, tengo la orden, tengo el documento espiritualmente en mi mano para vencer a esta gente según la palabra que el Señor nos dio. ¿Sí? Entonces él se para y, como si fuera un rey que tuviese un ejército mucho más grande y mucho más preparado, le habla al pueblo con seguridad y le dice, les habla a Josafat y les dice: oídme Judá y moradores de Jerusalén, que eran los que habían estado con él, porque él le pide ayuda a los de Judá. Le dice: por favor, vengan, reunámonos en Jerusalén, porque tenemos que levantar un clamor, porque tenemos una amenaza. Entonces los de Judá responden al llamado del rey. No es que dicen: no, que se las arregle el rey, y total, esta gente vinieron contra el rey, que se arregle el rey. No, fueron en ayuda del rey. Y los moradores de Jerusalén igual dijeron: claro, aquí estamos. Dejaron de hacer todo lo que estaban haciendo para responder a la necesidad que se estaba presentando ahí. Maravilloso, ¿sí? Entonces Josafat, como autoridad, como rey, como jefe del Estado, del reino de Judá, les habla, ¿sí?, con la fortaleza que él tenía por la palabra profética, y le dice: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, y creed a sus profetas y seréis prosperados. Entonces le está diciendo, está confirmando acá Josafat, que por un lado hay que creer en Dios, fundamental, hay que creerle al Señor, hay que creer a la palabra, hay que creer a las promesas, hay que creer a lo que nosotros leemos en la Escritura y sabemos y se nos revela de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que Dios dice de nosotros, que somos su pueblo, ¿sí? Creemos en Dios sobre la base de la palabra, no sobre una imaginación o sobre un sentimiento simplemente de creer. Nosotros creemos sobre la base de su palabra. Creed en Dios. Dice: creed en Jehová vuestro Dios, y como resultado estaréis seguros. Si quieren estar seguros, quieren estar protegidos, quieren estar bendecidos, quieren estar guardados, tienen que confiar en Jehová vuestro Dios. Porque uno puede decir: no, yo confío en mí mismo, confío en mis cosas materiales, confío en mi título, confío en mi profesión, confío en mis bienes, confío en mi influencia. Pero Josafat le dice: crean en el Señor para que puedan estar seguros, porque el único que te va a dar seguridad va a ser el Señor. Uno puede tener el mundo entero. Por ejemplo, Jacobs, el creador de Apple, ¿sí? Jacobs, se enfermó de cáncer, ¿sí? Un hombre multimillonario, y él dijo: tengo tanto dinero y no puedo comprar mi sanidad, no puedo comprar mi salud. Dice: y todo lo que hice
va a quedar, y yo me estoy muriendo, decía este hombre, decía, me voy, y todo lo que tengo no me sirve para resolver el problema que tengo de salud. Entonces, por eso digo, hay que ver dónde uno, en qué confía, dónde uno pone su confianza. Y Josafat dice esto: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. La verdadera seguridad que uno puede tener siempre va a ser en la confianza que uno tiene en nuestro Dios. Repito, sobre la base de la promesa de la palabra. Y después agrega otra cosa y dice: creer a sus profetas y seréis prosperados. Entonces ahí él está diciendo: necesitamos confiar en el Señor, Él es nuestra seguridad, pero necesitamos también prestar oído a la palabra de Dios, que viene revelada, inspirada por el Espíritu Santo a través de sus profetas, a través de hombres y mujeres, ministros competentes del Nuevo Pacto, que Él establece, que Él pone, que Él levanta para servirle y para bendecir a su pueblo. Entonces Él no está diciendo solamente confíen en Dios y no se congreguen, no hagan nada que sea en relación al templo. No, está diciendo confíen en Dios, pero también confíen en sus profetas. ¿Sí? Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿Quieren seguridad? Bueno, crean en vuestro Dios. Pero si quieren ser prosperados, si quieren realmente ver la realización de los milagros, tienen que creer a sus profetas. O sea, porque los profetas al final son instrumentos de Dios. Nosotros no vamos a darle oído a falsos profetas, pero un profeta que nos habla de parte de Dios, hay que oírlo, porque es oírlo al Señor mismo, y a través de ese hombre, de esa mujer, el Señor va a cumplir su propósito y nos va a prosperar. Prosperar en el sentido económico, pero prosperar en el sentido de propósito, de poder alcanzar lo que uno está necesitando. Se establece ahí Josafat y declara esto: y ha habido consejo con el pueblo, que bueno, un rey tan humilde que no determinaba nada solo, dice que tuvo consejo del pueblo, porque en realidad ese es el punto. El Señor todo lo que hace, lo hace a través del pueblo. Sí, el apóstol Pablo, lo encontramos muy claramente en Corintios, 1, 2 Corintios, encontramos, él habla de principios de lo que es el cuerpo de Cristo, las funciones de cada miembro. Entonces Josafat se da cuenta que él es el rey de Judá. ¿Sí? Él es el rey de Judá, pero se da cuenta que si no fuera por la ayuda de los moradores de Jerusalén, y si no fuera por el socorro y el apoyo y la colaboración de los moradores, ¿sí?, de Judá, él no hubiese podido tener esa victoria, porque la victoria fue corporativa, fue la unión de estos tres elementos: los de Judá, los moradores de Jerusalén y de Josafat. Los tres se unieron para pedirle al Señor. Y en este número 3 nos habla de perfección, de ser completo. Sabemos que Dios es uno, pero es Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, ¿no? Vemos que Isaías, los querubines dicen santo, santo, santo. O sea, en este número 3 vemos lo completo, ¿sí?, lo armónico. Entonces dice que Josafat toma consejo con el pueblo. Habiendo tomado consejo con el pueblo, dice, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. O sea, también esa era una clave importante. La alabanza, la adoración, la proclamación profética, la declaración de la palabra a través de la alabanza, ¿sí? Dice, algunos que cantasen y alabasen a Jehová, dice, vestidos de ornamentos sagrados. Vestidos de ornamentos sagrados. Esta expresión es muy interesante
porque dice que los que cantaban y ministraban estaban vestidos con ornamentos sagrados. O sea, no cualquiera puede adorar, no cualquiera puede alabar, tiene que estar vestido de ornamentos sagrados, tiene que ser llamado a la alabanza. Tiene que ser una persona nacida de nuevo. Acá no es cuestión de que alguien tiene una bonita voz y uno lo pone en la plataforma a alabar al Señor porque canta bien, pero vive una vida de pecado, porque vive una vida de muerta, de una persona muerta, una persona sucia. Esa persona no puede ministrar la alabanza, aunque tenga linda voz. Ese es el punto, ¿sí? Lamentablemente se ven en el ambiente evangélico mucha gente que canta y tiene linda voz, pero uno percibe que no tienen ornamento sagrado, que no son gente llamada al ministerio de alabanza y la oración, que no son gente renacida, son gente natural, gente que viene de una carrera, ¿sí? De una carrera artística y tienen una experiencia con el Señor, se emocionan, lloran, alaban, levantan la mano, se bautizan, pero no nacen de nuevo y los ponen a ministrar. Después son famosos, son grandes ministros y se convierten en artistas cristianos, hacen conciertos, hacen giras, cobran dinero para que la gente los escuche. No va, en el reino no va. Y eso hay mucho, lamentablemente, mucha mezcla, porque no se entiende que el que ministra tiene que tener ornamentos sagrados. Entonces Josafat lo que hace es pone a algunos que cantasen y alabasen, pero vestidos de ornamentos sagrados. O sea, Josafat entendía y decía, el canal, ¿sí? El canal a través del cual la gloria de Dios se va a manifestar va a ser la alabanza. Pero no se puede bloquear la presencia de Dios en ningún lado. O sea, no podemos poner gente que no esté vestida, que no tenga ornamentos sagrados. ¿Por qué? Porque cuando baje el río de Dios, cuando baje la gloria y la presencia de Dios baje y fluya, ¿sí? Va a ser un desastre contra sus enemigos, contra nuestros enemigos, ¿sí? Y así fue, ¿sí? Entonces ahí Josafat pone a estas personas, algunos del pueblo, que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, ¿sí? Porque el Señor le dijo, no es vuestra la guerra, sino mía, ¿sí? Y estaba pensando, acuérdense que Eliseo, cuando le fueron a consultar, le dijo, traedme un tañador. Un tañador era alguien que sabía tocar el arpa, sabía tocar la lira. Traedme un tañador y os declararé la palabra de Jehová. Que la palabra de Dios le bajó, digamos así, a Eliseo, pero a través de la música, ¿sí? Se puso a tocar estos hombres, quien sean, a tocar un tañador, y bajó la palabra de Dios a través del profeta Eliseo. Ese era el secreto de David. David era el dulce cantor de Israel y el Señor le dio grandísimas victorias. ¿Cómo hacía David para enfrentarse a osos y leones? Porque él era un hombre que sabía interpretar la alabanza. Venía a la ayuda. No creo que David tuviera tanta fuerza como para vencer a un oso o vencer a un león. Él no podía, pero Dios lo ayudaba. ¿Y cuál era el modo? La música, la alabanza y la adoración, ¿sí? Ese es un elemento muy importante que nosotros tenemos, que es la alabanza y la adoración, como un instrumento de guerra, ¿sí? Y lo dice el Salmo 150, fíjense que habla de eso. El último salmo de la Biblia dice para encadenar a reyes con panderetas, con alabanza. O sea que la alabanza es poderosa para vencer a los enemigos. Entonces Josafat pone a estos hombres con ornamentos sagrados y dice que mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. En realidad,
el Señor les había dicho, no habrá para que peleéis, pero acá vemos que salieron los soldados armados. Ahora uno dice, ¿pero qué pasó acá? ¿Se equivocó Josafat? Si el Señor le dijo, no habrá para que peleéis, ¿por qué salieron estos armados? Si no tenían que confrontarse. Sin embargo, ellos salieron armados, ¿sí? Mientras salía la gente armada. Salieron los músicos. Nosotros sabemos que, si usted lee la Biblia, que la conoce seguramente, va a ver que estaban las 11 tribus de Israel que tenían herencia, que se enrolaban para la guerra, pero había una tribu, que era la tribu de Leví, que tenían la responsabilidad de ocuparse exclusivamente del tabernáculo, del servicio. Significa que los sacerdotes, los levitas, no tenían armas. Ellos no estaban llamados a las armas. Los que estaban llamados a las armas eran los otros hijos de Israel, los otros hermanos. Pero los levitas y los sacerdotes no tenían armas. Sin embargo, acá vemos que los de Judá seguramente, los del pueblo de Judá, salen armados, ¿sí? Pero en realidad era una formalidad, porque en este caso el Señor le dijo, en esta situación ustedes no van a pelear, sino que yo me voy a ocupar de sus enemigos. Pero sin embargo salieron armados. Entonces quiere decir que ¿cómo lo podemos aplicar a nuestro tiempo ahora? Que nosotros tenemos que tener fe, tenemos que estar en el Espíritu, pero no podemos dejar de considerar lo material. O sea, no podemos decir, el Señor proveerá y yo no hago nada para generar también los recursos. El Señor provee, el Señor te da idea, el Señor te dará clientes, el Señor te promocionará, pero vos tenés que ir a trabajar, vos tenés que ser responsable en tu lugar. Eso es lo que yo entiendo de salir con las armas. Las armas ellos no las iban a utilizar, porque al final no iba a ser con su sudor, al final no iba a ser con su fuerza, pero ellos tenían un aspecto de humano, de físico, que no podían dejar. A veces uno dice, yo soy de Cristo y obedezco a Cristo y a mí no me interesa la policía, a mí no me interesa la policía municipal y yo hago lo que quiero porque mi reino es del cielo y yo no soy de esta tierra. Sí, pero estás en esta tierra y te tenés que sujetar y te tenés que acatar a las leyes terrenas. A Jesús le decía, ¿tenemos que pagar los impuestos? Jesús le tenía que haber dicho, mire, páguenlo a ustedes, yo no lo pago porque no soy de la tierra. Sin embargo, Jesús se dio cuenta que él tenía un aspecto de humano y le dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Como diciendo, hay cosas que son para Dios y hay cosas que son para el mundo. ¿Sí? Jesús no es que dijo, no, el mundo cero. No, el mundo sí. Mientras que estamos en el mundo, estamos en el mundo. Un día no estaremos más y ahí sí entraremos en la plenitud del reino. Pero mientras que estamos en la vida, tenemos que comportarnos como buenos ciudadanos también. Porque estamos sujetos a las autoridades. Eso dice la palabra. Entonces dice que ellos salen armados, pero que dijesen. ¿Qué tenían que decir? Glorificar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. O sea, nosotros salimos, pero nos acordamos que sos vos, Señor, el que nos da la victoria y tu misericordia es para siempre. Nosotros en este tiempo estamos alineados a la palabra, al propósito. Otros reyes no estuvieron alineados. Nosotros en este tiempo, Judá, a través de mí, Josafat, estamos alineados. Y sabemos que vos te acordás de la misericordia. Y si somos infieles, vos vas a seguir siendo siempre fiel. Pero a nosotros nos conviene entrar en esa fidelidad y no ser infieles, ¿no? Entonces ellos continuamente diciendo, estamos seguros, Señor, que tu misericordia es para siempre. Y ellos decían, gracias, Señor, que tu misericordia es para siempre.
que tú eres fiel. Y dice que, miren lo que dice el 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y los del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. O sea que todo el mal de los enemigos que ellos habían ideado para destruir, para afectar a Judá, ese mismo mal se les volvió a ellos encima. ¿Sí? Ese mismo mal que ellos querían lanzar contra gente justa, contra gente inocente, contra gente santa, contra gente de fe, contra gente tranquila que no se estaba metiendo con nadie mal. Le habían perdonado, los antepasados le habían perdonado la vida. ¿Sí? Ese mal que ellos querían echar contra Judá, contra Jerusalén y fundamentalmente contra Josafat, ese mismo mal, Dios lo agarra, ese mismo mal, lo gira, ¿sí? Lo gira y se los echa encima a ellos. Dios mismo se lo tira encima. O sea, que si alguien nos quiere hacer mal a nosotros, y nosotros estamos bien con el Señor, estamos en obediencia, estamos cumpliéndole al Señor, ¿sí? En fe, en congregarnos, en darle lo que es de Él, en obedecerle, en apartarnos del mal y todo lo que uno sabe que tiene que hacer, y el Señor está con nosotros. Si alguien quiere echarte un mal, ese mal se le va a volver a la persona. Se le va a volver a la persona, que es lo que pasó acá. ¿Sí? Y eso es una excelente esperanza que tenemos nosotros. Dice, versículo 22, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Entre ellos se mataron. Entre los del monte de Seir y los de Moab, entre ellos se mataron. Se confundieron. Se embrollaron y decían, pero, ¿qué hacen los de Israel acá? No, y sacaban la espada y se atravesaban y uno atravesaba a otro y decía, no, pero vos sos así. Se mataban entre ellos. Terrible. Versículo 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Se mataron entre ellos. Les agarró una locura, les agarró una confusión, porque el Señor puede confundir también a la gente, a los enemigos, los confunde. ¿Sí? Maravilloso, esto es glorioso. Y luego, sí, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Ahí finalmente Judá pudo ver que la palabra que el Señor le había dado proféticamente a través de Jaasiel, a través de Jaasiel, Dios le cumplió esa palabra, porque los enemigos se mataron y ellos no tuvieron que levantar ninguna espada, porque con la misma alabanza, con la misma adoración, con la misma proclamación de la bondad y la misericordia del Señor, ellos mismos se mataron entre ellos. ¿Sí? Y dice, 25, viendo entonces Josafat y su pueblo, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres mucha riqueza. O sea, ellos al final fueron a mirar y se dieron cuenta que estaban todos muertos, que se habían matado, que no había quedado ni uno. No sé, el último que habrá quedado se habrá suicidado, porque no había nadie que lo matara, se habrá matado solo. El último, porque si quedaron dos, ¿no? Si quedaron dos, uno mató al otro. Y el que quedó vivo, ¿qué hizo? Se habrá suicidado. El tema es que dice que estaban todos muertos. Estaban todos muertos. ¿Sí? Entonces dice que los de Judá
llegaron y vieron que realmente ni siquiera había gente herida, estaban literalmente muertos. Y era un gran ejército. Y vinieron a despojar, que dijeron, bueno, al final ahí se quedan los enemigos. Ahí se quedan. No, vinieron a despojarlos, a sacarle a esos cuerpos muertos, lamentablemente, que se fueron a meter con la gente equivocada. Nadie se tiene que meter con nosotros. Nosotros somos gente buena, somos gente pacífica, somos humanos, no somos perfectos todavía, ¿sí? Somos humanos, tenemos nuestros caracteres y demás, pero somos gente de Dios, somos gente pacífica, somos gente que no nos metemos con nadie, somos gente que estamos en paz con todos, que no se nos levante nadie a nosotros a hacerte la guerra, ¿sí? Porque son envidiosos, o porque te odian, o porque no les gusta, que no se metan contra nosotros, porque es el Señor el que nos va a defender. Y el mal que quieren hacer contra nosotros se le vuelve a la persona. Y esos enemigos desaparecen. Yo escuché un testimonio, estoy casi terminando, escuché un testimonio tantos años atrás de una iglesia en la década de los 80 en Argentina, que hubo un gran avivamiento y se reunían los hermanos, ¿sí? Se reunían los hermanos y había un vecino que los odiaba, un vecino que era violento, era un hombre violento y era cazador, parece que el hombre era cazador, le gustaba la caza y estaba armado, tenía fusiles, ¿sí? Y siempre los amenazaba, al pastor, a los hermanos, los amenazaba. Los hermanos tranquilos, confiando en el Señor, encomendándose al Señor, pidiendo que la sangre del Señor los cubra para que no pase nada. Pero tranquilos, los hermanos no dejaban de congregarse, no se asustaban por este hombre. Y este hombre que era malo, era violento, no sé si estaba endemoniado o era malo. Dice que un día dijo, yo ya me cansé, y dijo, hoy voy a entrar a la iglesia y voy a bajar algo y voy a bajar. Hizo eso es un testimonio de verdad. Y dice que el hombre, mientras que se lo había propuesto en el corazón y era lo único que quería hacer, y dice que agarra su fusil y cuando lo prepara, le explota. No sé cómo hizo que lo bajó así y le explotó y se murió. Y hubo testigos y dijeron, este hombre iba a hacer esto y el mal que les iba a hacer a ustedes se le vino a él. El tipo solo, los hermanos tranquilos, pero en la maldad, el mal que iba a hacer, le salió el tiro por la culata y se mató solo. Y se terminó. Y los hermanos se quedaron tranquilos. Porque es así. Porque el mal que te quieran hacer, se le va a volver a la persona en contra. Entonces ellos dijeron, bueno, y fueron a despojar a esos cuerpos, los fueron a despojar, a sacarle las cosas que a esa gente, que repito, se metieron con el pueblo equivocado, porque los hijos de Israel estaban tranquilos, ellos estaban alabando al Señor, estaban celebrando la palabra, la Pascua, estaban en paz, estaban adorando, estaban agradeciendo al Señor, estaban alineándose a la palabra, y se levantan estos enemigos. Y fue lo peor que pudieron haber hecho. Porque Israel no se metió con ellos. ¿Sí? Entonces digo, qué importante este elemento, ¿no? Y dice que hallaron muchas riquezas. ¿Sí? Así vestidos, ropas. Imagínense, usemos un poquito la imaginación. Eran soldados. No era gente común, eran soldados. Eran tres ejércitos confederados. Eran los hijos de Amón, eran los de Moab y eran los del monte de Seir. Tres ejércitos que salieron a la guerra, que salieron a pelear contra Judá, contra Jerusalén y contra Josafat. Eran hombres de guerra, así que cuando ellos, ¿qué encontraron? Encontraron todo lo que tenía que ver con la guerra, con armamentos,
con armas, con armaduras, con caballos, ¿sí? Todo lo que era de guerra, ¿sí? Muchas riquezas hallaron y vestidos como alhajas preciosas, o sea que también estos soldados se habían ido con sus alhajas, ¿no? Y dice que tomaron para sí, los de Judá, tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Y vemos esto, que al final lo que parecía un problema, lo que parecía una maldición, el Señor lo cambia en bendición. Porque ellos no solamente obtienen la victoria, sino que se encuentran con un gran botín y con la seguridad de que el Señor los había protegido. Versículo 26. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Al 4.º día ellos se juntan ahí para bendecir, para reconocer, para alabar, para alabar al Señor, porque les había dado la victoria. 27. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. O sea, se vuelven a su ciudad victoriosos, liberados, libres, ¿sí? Fortalecidos y prosperados también, ¿sí? Se vuelven a Jerusalén. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová. Este es el anteúltimo versículo, ¿no? Entonces ellos vuelven a Jerusalén, pero van a la casa de Jehová con los instrumentos de guerra espiritual, que eran los instrumentos, la alabanza, la música que ellos habían entonado, y van al templo, van a la casa del Señor, a agradecerle, a reconocerle, a agradecerle por el favor, a agradecerle por la ayuda, a agradecerle por la compasión y por no haberlos desamparado, haberse olvidado de ellos, ¿no? Y de Abraham también, su amigo. Y el último versículo dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y no solamente eso, hubo muchas cosas. Hubo el apoyo del Señor, hubo la victoria contra los enemigos, ¿sí? Hubo un gran despojo, pero también un cuarto elemento que hubo fue el reconocimiento de los vecinos de entender quién es Israel y que con Israel y Judá nadie se tiene que meter, ¿sí? Y que el Señor los había defendido porque se dieron cuenta que en ellos no había la posibilidad de confrontarse contra sus enemigos, pero el Señor les había dado la victoria. Y cayó ese temor, ese pavor, ¿sí?, de Dios en todos los vecinos, y dijeron: no nos metamos con Israel, que no nos vaya a pasar lo que les pasó a los de Amón, de Moab y los del monte de Seir, porque con Israel no hay que meterse, ¿sí? Y fue una gran victoria y fue una gran pérdida. Para estos reinos fue una gran pérdida porque murieron un montón de varones, ¿sí? Que se disminuyó del linaje de estos pueblos. Pero Israel, ni un soldado cayó, ni un padre de familia faltó a su hogar, ¿sí? Esa es la victoria, ese es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, pero hay principios que son importantes para nosotros. Número 2, ser parte de su pueblo. Número 2, conocer a nuestro Dios. Número 3, alabarlo, adorarlo. Número 4, prestar atención a la palabra profética, a sus profetas, ¿sí? Y traer a memoria las promesas. Y el Señor hará el resto. No hay enemigo que se pueda levantar contra nosotros. Amén.
Señor les bendiga, que la gracia y la bendición de Dios los acompañe. Seguiremos en la próxima reunión. Dios les bendiga y les edifique.